Estamos ya instalados para tener una conversación importante, porque estamos en una era digital en la que todo está siendo digitalizado. Tenemos el chat GPT, la inteligencia artificial, y la gente está un poco temerosa también con respecto a cómo toda esta tecnología va a empezar a afectar la vida de nosotros mismos y los trabajos. Vamos a hablar de cómo afecta la tecnología a los puestos de trabajo. Estamos con Fabián Jaramillo, presidente del sindicato Mantención Aramark, si no me equivoco, sí, Aramark, y Osvaldo Vallejos, profesional de apoyo del Departamento Social de la Subsecretaría del Trabajo. Fabián, Osvaldo, un gusto tenerlos acá con nosotros. Bienvenido a TNE Contigo. Muchas gracias, un gusto también estar acá. Muchas gracias, gracias por la invitación, Iván. Perfecto. Bueno, partir hablando sobre esta mesa de diálogo social. Estuvimos la semana pasada hablando de la importancia de las mesas de diálogo, hablando un poco de qué se trata, donde tenemos diferentes actores, ¿verdad? Están los trabajadores, está también parte del Estado trabajando justamente con ellos y también el empresariado, en el fondo, los jefes aquí. Los kings. Claro, los kings. Y en ese sentido vamos a partir preguntándole sobre cuál es la importancia de las mesas de diálogo para los trabajadores. Ahí no sé quién quiere partir respondiéndome. Adelante. Bueno, sí, como ustedes decían, nosotros allá en la Subsecretaría del Trabajo tenemos uno de nuestros programas, que es el programa de diálogo social, que tiene por finalidad efectivamente fomentar el diálogo social tripartito, ¿cierto? En este caso entre los trabajadores, los empleadores y también el Estado, para conversar sobre temas relevantes del empleo y poder mejorar las condiciones laborales, poder mejorar las relaciones entre los sindicatos, los trabajadores y los empleadores. Y creemos que es fundamental porque hace que las relaciones laborales sean más justas, se puedan conversar los temas relevantes para las dos partes y se puedan generar consensos y acuerdos que sean beneficiosos para ambos, ¿cierto? Sí, puede aportar también y complementar la pregunta Sí, de la importancia de estas mesas de diálogo. Efectivamente es importante lo que dice acá el compañero, porque en realidad es eso, sentarse a conversar, ver los pros y los contras que tiene toda esta implementación tecnológica 4.0. Entonces, cuando uno se sienta a dialogar, puede entender la otra parte. Y eso es lo importante de esto que se está llevando también, como dice acá Osvaldo, tripartito, en donde participan los trabajadores, en donde se involucra el Estado y en donde los empresarios también se sientan a escuchar a sus trabajadores, ¿cierto? Y a lo que tenga que decir también el Estado. Queremos preguntarle a ambos cómo ha sido y qué esperan ustedes y los sindicatos frente a esta mesa de diálogo y frente a este cambio tecnológico que ya estamos viviendo hace años y de esta revolución 4.0. Claro, pero como usted bien decía, de las mesas que estamos llevando este año, una de las mesas en la que está participando Fabián, siendo el sindicato de Aramark, es precisamente sobre la revolución 4.0, ¿cierto? Y sobre la implementación de nuevas tecnologías al trabajo, que es un tema que, digamos, uno lo piensa como el futuro, pero que en realidad ya está aquí, ya lo estamos viendo, ¿cierto? Bien decía sobre el chat GPT y sobre otras instancias de automatización de procesos que ya vienen hace un par de años y que la pandemia aceleró. En ese sentido, lo que nosotros esperamos es que se escuche la voz de todos los actores en este proceso, ¿cierto? Hay muchos mitos, hay muchos miedos y hay muchas cosas que pueden ser desventajosas si es que no se trabaja con diálogo. Por ejemplo, hay mucho miedo en torno a la destrucción de empleo, hay mucho miedo en torno a que las personas queden cesantes, que pierdan su trabajo, ¿cierto? Y en ese sentido, lo fundamental es que los empleadores puedan escuchar a los trabajadores y viceversa, ¿cierto? Que los empleadores puedan entender a los trabajadores sus miedos, que tienen el derecho también a conocer de estos procesos, a capacitarse para lo que viene, a adquirir nuevos conocimientos. Y también por parte de los trabajadores entender que este es un proceso que ya está aquí y es muy difícil frenarlo, digamos. Y que lo importante es que pueda ser lo más beneficioso para todos. Perfecto. Claro, como dice Osvaldo, esto va increciendo. Ya esto ya no llegó para retroceder. Vamos a ir avanzando continuamente. Vamos a tener mucha automatización. En algún momento va a llegar a un pic muy alto. Y es necesario que se lleven a cabo estas mesas de diálogo social para poder, como dice también el compañero, poder entendernos, poder razonar y entendernos, ver
como les decía, cuáles son los pros y los contras, ¿cierto? Y a través de ese diálogo, nosotros tal vez fuese posible llegar al Senado, ¿cierto? Y levantar un petitorio que fuese, ojalá, que quedase en el Código del Trabajo, en donde tuviese la protección también el trabajador. ¿Por qué? Porque cuando vienen estas implementaciones, es lo que estamos haciendo ahora, el diálogo entre las empresas y el gobierno, cosa que no se hacía, siempre se corta por el hilo más delgado. Entonces eso es lo que queremos, es esa brecha, queremos ojalá eliminarla, ¿cierto? Para que todos puedan a lo mejor reinsertarse, aprender, ¿cierto? Capacitarse y lo más importante, certificarse. Que sea a través del gobierno, que no dependa de las empresas, que dependa totalmente del gobierno y que las empresas colaboren con eso para los trabajadores. Claro, que generen los espacios en el fondo. Los espacios necesarios, exacto. Perfecto. Sí. Osvaldo, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes ven en la Subsecretaría del Trabajo, como departamento también ahí en la mesa de diálogo social, para los próximos años en relación a este boom tecnológico? Sí, o sea, yo creo que es un tema que implica muchos desafíos, ¿cierto? Que está transformando el trabajo como lo conocemos, al trabajo que estamos acostumbrados, ¿cierto? En el siglo XIX, siglo XX, y que ya estamos viendo las consecuencias, ¿cierto? Partido tal vez con las plataformas digitales, Uber, Airbnb, etc. Después vimos la automatización de ciertos procesos en el retail, por ejemplo, las cajas de autoservicio, etc., en el comercio, en los servicios. Y en ese sentido yo creo que el primer desafío es saber que esto ya está aquí, como decía, que no es posible pararlo, ¿cierto? Como yo siempre pienso, cuando fue la primera revolución industrial, se formó el movimiento ludita, que eran personas que destruían las máquinas porque les quitaban el trabajo, etc. Y eso se vio que no era sostenible en el tiempo, ¿cierto? Entonces, el primer desafío es saber que esto está aquí y cómo hacemos que sea beneficioso para todos. En ese sentido, el segundo desafío es que las partes se escuchen, ¿cierto? Que se acepte como válido los temores de los trabajadores, sus inquietudes, sus demandas, en el sentido de que en el pasado muchas veces se cometieron errores, ¿cierto? Cuando se cerraron industrias, se automatizaron procesos y la respuesta a esos trabajadores no fue la más adecuada, digamos. Y en ese sentido, el tercer desafío, creo yo, de la mano con lo anterior, es principalmente la capacitación y la reconversión laboral. Digamos, si se ve que un puesto de trabajo está en riesgo, si se ve que un puesto de trabajo puede ser reemplazado tal vez por estos procesos de automatización, ver qué hacemos con ese trabajador por parte de la empresa. Digamos, me comprometo a un programa de capacitación, lo certifico de cierta manera, el Estado ahí tiene a Chile Valora, ¿cierto? A Sense que certifica competencia, y le doy capacidades para enfrentar esta nueva realidad del trabajo, digamos, del trabajo del siglo XXI. Y en ese sentido yo creo que es también beneficioso para los empleadores, para los empresarios, estos procesos de capacitación, porque la nueva tecnología también requiere saber utilizarla, digamos. No es que yo lo reemplazo, traigo algo nuevo y se va a empezar a ocupar por sí solo. Entonces los procesos de capacitación, de reconversión laboral, de entrenamiento tecnológico, yo creo que es lo fundamental para poder enfrentar estos desafíos. Fabián, coméntanos y respóndenos acerca de cuáles son los temas que tú como dirigente sindical quieres poner en la mesa de diálogo, y no tan solo para que se converse, sino que para que se llegue en acciones concretas, y coméntanos acerca de eso. Bueno, lo que nosotros esperamos de la mesa de diálogo y lo que planteamos en primeras instancias, que coincidimos varios de las personas que están participando ahí, en que tiene que haber una reconversión, sobre todo para la gente adulta, la gente de cierta edad hacia arriba, de 50 años más o menos, le es muy difícil utilizar las tecnologías. Exacto. Para ellos les cuesta más. No es lo mismo que un niño de 10, 12 años que maneja un teléfono, un computador al revés y al derecho, y que sabe más que uno incluso. Uno también está medio al debe. Lo principal es enfocarse también en esas personas. Lo principal es que cuando vengan estos procesos de cambio, la empresa ya tenga el pensamiento de: voy a automatizar cierto lugar, ciertos sectores en donde estos trabajadores en esta implementación, que por lo menos son con 2 años de anticipación, puedan ir a capacitarse, puedan certificarse, puedan reconvertirse, puedan a lo mejor tal vez dejar de hacer lo que están haciendo
y conseguir tal vez un trabajo mejor con toda la capacitación que va a tener en el uso de todas las tecnologías que están viniendo. Y lo principal, que las empresas no abusen de esto también. Porque yo tengo un caso en particular, que es el caso de mi mujer, que ella trabaja en Metro. Entonces Metro está siendo muy automatizado con las cajas de cobro y de tarjetas VIP. Esto viene hace más o menos un año atrás y se debe llegar a cierto periodo en donde ya los cajeros van a desaparecer. Pero la empresa, ¿qué está haciendo? La empresa está cortando de los cajeros, está cortando a los 6 meses a los trabajadores. Usted sabe lo que implica eso, no poder cobrar un seguro de cesantía y muchas cosas más. Entonces, están despidiendo por necesidad a la empresa y contratando a otras personas en el mismo puesto, que es obvio, y estoy seguro, que a los 6 meses luego va a ser desvinculado otra vez. Entonces, lo principal y lo importante es que a través de la ayuda del gobierno, ¿cierto?, con la comprensión de los empresarios y con todo nuestro apoyo también y con toda nuestra visual que tenemos como de dirigentes, poder hacer ese cambio y que esto vaya mejorando, sea una mejora constante, continua. Eso. Perfecto. Bueno, importante entonces fomentar la capacitación. Exacto. Y no hacer en el fondo como este cambio de radical. Personal radical y sin siquiera darle la oportunidad a la otra persona que pueda capacitarse, que pueda tener una reconversión también con respecto a los puestos de trabajo. Así que importante lo que menciona Fabián y preguntarte a ti, Osvaldo, actualmente se está realizando una mesa de diálogo en Valparaíso. ¿Qué se espera que se logre en esta mesa? Claro, en Valparaíso también es una de las mesas que estamos llevando, que también el tema es la revolución 4.0, el cambio tecnológico en el sector del transporte. El sector del transporte también es uno de los más afectados, ¿cierto? Y también es muy importante el cambio tecnológico en el transporte por lo que significa el cambio climático, ¿cierto? El tema de las nuevas tecnologías que permiten los autos eléctricos, menores emisiones de carbono, etc. En ese sentido se han sentado representantes de confederaciones de trabajadores, de asociaciones gremiales, que son instancias que de repente trascienden a los sindicatos de empresas, ¿cierto? Sí, y pueden hablar a un nivel más de industria, por decirlo así. En ese sentido creemos nosotros que eso pueden llegar a acuerdos más beneficiosos y ahí ahora deberían empezar las mesas en julio-agosto, perdón, poder también comprometer tanto a los trabajadores como a los empresarios con un plan para afrontar esto, con capacitación, con mayor conocimiento y esperar lo que salga de las mesas propiamente tal. Exacto. Osvaldo, también te queremos preguntar acerca de las mesas de diálogo que han tenido anteriormente, las que están teniendo y las que van a tener, cuáles son los aprendizajes y qué es lo que ustedes también esperan para incluir en el diálogo a Fabián, qué es lo que ustedes esperan en las próximas mesas de diálogo. Claro, sí, nosotros llevamos este programa de las mesas de diálogo con la subsecretaría desde el año 2009. En ese sentido hemos tenido mucha experiencia, algunas exitosas, otras no tanto, ¿cierto? Pero hemos aprendido mucho de ellas. Y lo que creemos que es fundamental es ir al diálogo de buena fe, digamos. Ir al diálogo efectivamente a escuchar al otro, a reconocer que su perspectiva es tan válida como la que tengo yo, ¿cierto? Y no hacer del diálogo solamente un simulacro, por decirlo así, algo como que yo hago como que lo escucho, pero en realidad yo tengo mi posición firme y sin nada que cambiar. En ese sentido yo creo que entender al otro como una persona, como un humano finalmente, que tiene intereses tan válidos como los míos, que tiene preocupaciones tan válidas como las mías, es lo que hace que el diálogo sea fructífero. En ese sentido nosotros hemos hablado de temas como igualdad de género, por ejemplo, en alguna empresa, cambio tecnológico, capacitación, condiciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, entre otras, y creemos que cuando es más fructífero, efectivamente cuando el diálogo es verdadero, digamos. Y también agregar que el diálogo hace sostenible las cosas en el tiempo, digamos. Algo que ya está estudiado, digamos, los acuerdos que vienen del diálogo, las reformas, las leyes, los proyectos que son producto del diálogo, son mucho más sostenibles en el tiempo que aquellos que se imponen una visión. Perfecto. Cuéntanos acerca de tu experiencia en las mesas de diálogo también. Bueno, como dice acá Osvaldo, en realidad lo principal es poder escucharnos. Yo creo que a este país le hace mucha falta el poder escucharse, el uno al otro. Todos tenemos diferencias y todos somos distintos. Todos tenemos distintas opiniones a los temas que se nos presentan diariamente en la vida.
ojalá que esto sirva como un ejemplo para diputados, congresistas, ¿cierto? Senadores, para que se puedan poner de acuerdo también dentro de este país y podamos tener avances. Lo principal es escucharnos ambas partes y ver las distintas realidades y poder entendernos. Eso es lo principal que yo he visto en estos diálogos y que ha tenido unos muy buenos resultados. Hemos tenido encuentros con empresarios, ¿cierto? Y con otras organizaciones sindicales, ¿cierto? Y también con la participación del gobierno, así que por lo menos por nuestra parte, como organización, como Central Autónoma y como sindicalista, estamos bien contentos de que se nos pueda dar ese espacio. Perfecto, maravilloso. Entonces está funcionando bien estas mesas de diálogo que de repente, claro, son difíciles por, como dice Fabián, de repente hay posturas muy diferentes. Es importante generar estos diálogos para que todos los actores puedan verse beneficiados en el fondo, trabajadores, empleadores, y también ahí el rol del Estado muy importante. Les agradecemos, Osvaldo, Fabián, por esta conversación y esperamos que los diálogos continúen así, siendo en beneficio también de los trabajadores y de todos los actores involucrados. Vamos a seguir hablando en el matinal de estas mesas de diálogo, así que muchas gracias por estar gracias por la invitación y esperar que esto siga creciendo. Así es. Muchas gracias, un gusto estar acá y un gusto, Fabián, también, poder conversar de esto, que es un tema muy importante para todo el país. Así es.